Bienvenidos a un nuevo episodio de tu podcast favorito, Secreto CEO. Como siempre te digo, este es el podcast que ven empresarios, visionarios, emprendedores, mujeres y hombres con grandes ideas para saber qué hacer y qué no hacer, sea en sus negocios, en sus emprendimientos o en su vida, porque tenemos invitados de todo tipo. Así que alguno tiene que conectar directamente la historia contigo. Y hoy vamos a estar hablando de historia casualmente, porque vamos a estar hablando con una mujer que ya ha estado en otras ocasiones aquí. Le voy a dejar por aquí arribita, los que nos están viendo en YouTube, el link de la entrevista pasada con ella. Ya sabemos que ella es activista, que ella es presidenta del Caucus de Mujeres Dominicanas, trabaja también en MNN, que es una de las cadenas mayores para acá. Pero hoy quiero que hablemos de su historia en un libro, señores. Vamos a tener con nosotros aquí a Zenaida Méndez. Hola, Zenaida. Hola, muchas gracias por esta nueva invitación. Así mismo, esta nueva invitación, porque tú sabes que esta es tu casa. Y como dije, voy a dejar por aquí arriba, los que nos están viendo en YouTube, el episodio donde estuviste con nosotros anteriormente, para que vean que ya ahí es parte de la casa. Ahora, aunque te hemos visto en libros que hay episodios, ahora tienes el libro tuyo, propio, personal, como dicen, propio personal, como que no es una redundancia. ¿De dónde surge esta idea de decir, ok, voy a hacer mi libro para que sepan mi historia? Claro, mira, hace mucho, tengo más de 10 años escribiendo. Yo siempre he mantenido un diario. Si tú vas a mi casa, yo tengo cajas de todos los días, de el diario, lo que hago diariamente. Entonces, mira, tengo que darle crédito a Josefina Báez, porque una vez Josefina Báez, ese año, me dijo, como yo voy a muchos eventos, también por 7 años hicimos el Día Internacional de la Mujer en City College. Ella me dijo, coge todos esos apuntes, speeches, ¿verdad? Toda esa locución que tú has hecho y públicala. Pues elaboré muchas de esas y ya tenía. Yo pensaba que hace 2 años atrás era que iba a publicar el primer libro, ¿verdad? Pero no se dio, por cosas de la vida, la pandemia, eso, que ahí fue donde más escribí. También yo hice 10 días de silencio, hice el Vipassana, y en esos 10 días ahí me acordé de toda mi infancia. Eso es buenísimo, porque es completamente silencio, te quitan el celular desde que tú entras, te tenías que acostar a las 9 de la noche, ya a las 5 de la mañana tú estás despierta. Meditación, bueno, una maravilla. Lo he hecho 2 veces y mi hija Rocío también lo ha hecho 2 veces. Ay, pero tú lo estás diciendo y yo de verdad me emociona. Ay, sí, es muy bonito, porque tú vuelves a tu ser, a tu centro. A la esencia tuya, ¿me entiendes? Entonces, que la gente dice, ay, pero yo no puedo estar 10 días sin hablar. Tú te asignan a una persona que tú puedes hablar con esa persona, ¿verdad? Pero se te va el tiempo tan rápido porque... ¿Cuándo fue la última vez que tú te acostaste a las 9 de la noche y dormiste hasta el otro día así bien? No, porque siempre que te acuestas a las 11, que te acuestas a las 12, es raro. Sí, es un poco difícil. Sí. Pero entonces ahí podemos decir que aunque tenías ya esos discursos escritos, que pensabas hacerlo, viene pandemia, viene este retiro, todo esto se une para crear lo que es, señor, el libro se llama Amor y Desamor de la Diáspora. ¿El título de dónde viene? Bueno, a pesar de que yo hice un concurso pidiendo a las personas que me dieran ideas para el título pero todo el mundo tenía, como saben que yo soy feminista, soy la fundadora y presidenta del Caucus Nación de Mujeres Dominicanas, me mandaban muchas cosas. No, este libro es para todo el mundo. Y entonces mi hija Dora me dice, mira, ponle algo que te salga así, digo yo, amor y desamor. Porque tú un día amaneces con todo ese amor a este país o al país que tú eres y después pasa una situación que tú dices, ay, caramba, y viene el desamor, tú dices, ese día, ¿verdad? Entonces, pues, de ahí viene de los análisis, de cómo uno brega con las emociones del país donde tú estás, del ambiente donde tú estás, de dónde tú vienes, porque no importa si tú vienes de Colombia o de Venezuela o de Costa Rica, no importa, o que si naciste aquí también. Claro.
tú sabes, No, porque y tienes ese, como bien dices, amor y desamor. No todo es felicidad. La felicidad son momentos que existen en la vida. Y para tú conocer lo que es la luz, debes pasar por la oscuridad. claro, claro. Entonces tienes que pasar también por ese desamor para descubrir el amor. Exacto. ¿Qué significa la palabra diáspora para ti? Bueno, diáspora, en realidad, cualquier grupo que en gran número que salga de un país y se instale en otro. Ya nosotros tenemos la diáspora dominicana en los Estados Unidos, porque ya somos más de 1 millón de dominicanos, principalmente aquí en Nueva York. Entonces, ese transporte en masas, porque, por ejemplo, la mayoría de dominicanos llegó aquí después de la guerra de 1965, ¿verdad? Fue donde vinieron la mayoría de los activistas, familias que vinieron en exilio también, y así vienen muchas familias. Entonces, una diáspora ya se considera una diáspora al venir ya nosotros por montones. Porque los Estados Unidos les dio, después de la revolución, de la invasión de abril de la Marina norteamericana, le daba 20,000 visas al año a República Dominicana. Entonces el dominicano, al verse que tenía que empezar de nuevo, tenía que vivir a nuevos horizontes. Habemos una gran parte en Puerto Rico. Puerto Rico tiene muchos dominicanos y ya estamos en todas partes, Pero sí, aquí, realmente hay dominicanos en todas partes del mundo. en España, En una todas diáspora muy partes del grande, mundo. sí. A veces vemos países o noticias de países que hablan de un dominicano y decir, ¿qué hace un dominicano para allá, para ese país metido? Con este libro, ¿qué enseñanza tú le quieres dejar o qué enseñanzas tú quieres mostrarle a estas nuevas generaciones? Porque habemos muchas personas, y me incluyo entre ellas, que conocemos gran parte de tu historia. Y yo sé que el libro cuenta parte de tu historia. Entonces, a esas nuevas generaciones que tal vez no conocen esa historia de Zenaida, ¿qué tú quieres dejar? Mira, son dos cosas. A las personas recién llegadas, que no den su sueño a un lado. Tenemos personas que son médicos, que son abogados, que son ingenieros, arquitectos, lo que fuese, contables, y llegan a este país y dejan su sueño a un lado. Y se ponen a trabajar en lo que sea y lo van dejando y nunca llegan. Vamos a retomar eso. Tú puedes seguir trabajando, irte a la escuela de noche, estudiar inglés, que es muy importante. Y a la nueva generación es que sepan cómo nosotros. Tú llegas hoy, recién llegado, y tú encuentras plátano en toda esquina. Eso no llegó así por así, como decía Mary Grateró. Hubo una lucha para traer un plátano aquí, traer plátano acá. Claro. Hubo una lucha para dar la misa en español. ¿Tú me entiendes? Que se daba en un basement de la iglesia, abajo, escondido prácticamente. Eso fue una lucha para que se llevara al altar. Entonces, como la mayoría eran católicos en ese tiempo, pues se empezó así. Entonces, para que saber que no tenemos que echar nuestro sueño a un lado porque hemos llegado a este país, no sabemos el idioma, y la nueva generación para que sepa lo que nosotros hemos sembrado. Sabes que cuando mencionas la nueva generación, a mí me toca mucho y muy de cerca, porque yo tengo una hija de 16 años, nacida aquí, pero que se cree más dominicana que el plátano. ¿Cómo? Pero también veo personas que tienen hijos acá y que, no, él no habla español, por ejemplo, o no conoce República Dominicana. O sea, estamos como en los dos extremos, o los que todavía guardamos esa parte cultural y el que se olvidó de todo. ¿Cómo nosotros podemos, o cómo tu libro puede ayudar a esta segunda generación, a los padres, a que se mantenga esa cultura? Porque independientemente de que el muchacho hable el español machucado, debe de hablar el español, sí, es lo que yo entiendo. Entonces, sí. ¿Cómo lo ves tú esto? Fíjate, por ejemplo, yo hablo de mis abuelos en ese libro. Tú me entiendes, eso es importante porque muchos de estos niños que han nacido aquí conocen a su mamá y tal vez a la abuela principal, pero no conocen ese vasto de familiares. Por ejemplo, mi papá nació en San Cristóbal, en un campo de San Cristóbal, en Medina. ¿Tú me entiendes? Como yo supe eso, cuando yo hablé con mi abuela, que ella vino a visitarnos una vez aquí, la mamá de mi papá, y ella nos dijo, no, pero nosotros no somos simplemente San Cristóbal, somos de un campo de San Cristóbal. Y ya yo, cuando fui otra vez una vez a Santo Domingo, me encargué de ir a ese campo a ver cómo están las cosas. Entonces es bien importante que hablemos de esas cosas.
la nueva generación, muchos niños no han ido, no han ido nunca a República Dominicana, por razones, y otros sí. Por ejemplo, Aurenice, una de las jóvenes del Cauco, Santo, todos los veranos la mandaban para la República. Yo mandaba a mis hijas a la República. Perdón. Entonces se van perdiendo cosas y agarrando cosas. Exacto. Eso. Mira, debo hacerte un cuento. Ayer, mi hija menor, que anda en bicicleta, en todo Nueva York, me llama y dice, mami, se le pinchó una goma a la bicicleta y he entrado aquí y resulta que el muchacho que me va a arreglar la bicicleta de Boca Chica. Ya te mencionó algo que te movió las entrañas. No, ella me lo puso en el teléfono porque ella sabe que yo me crié en Boca Chica. ¿Tú me entiendes? Y sabe la historia de nosotros. Pero, y su papá es puertorriqueño. Si tú le hablas de Fajardo, Puerto Rico, y también te habla de Fajardo. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es importante, que la nueva generación sepa de sus ancestros, de dónde vinieron. Porque tú ves las otras etnias aquí, que saben, pueden ser de donde sea, de por allá de África, de Israel, y saben la historia de su familia. Entonces, eso es muy importante. Claro. Que yo en ese libro lo plasmo ahí, hablando también de todas esas cosas. Mira, algo que acabas de decir, y yo lo veo también con los judíos sobre todo, que son muy unidos como etnia. O sea, si van a usar algo, no solamente porque no te lo quieran comprar a ti porque eres otra nacionalidad, no, sino que hay un apoyo entre ellos. ¿Crees tú que ese mismo apoyo se sigue manteniendo con los que somos dominicanos y venimos de nuestros países, y ese apoyo de, bueno, tú eres dominicano también, vamos a darle? Porque, como tú dices, el dominicano está en todos lados. Antes, cuando tú escuchabas a una persona con el acento dominicano, primo, ven, que tú eres primo mío. Pero yo siento que se ha perdido un poco esto. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí y no, porque déjame decirte, mi experiencia es que una vez que uno conversa con la persona, ¿tú me entiendes? Hay mucha desconfianza, porque también los medios no nos ayudan, nada más solo nos ponen la noticia de las malas cosas que suceden. Entonces la persona se entera de los asaltos, de los engaños, pero hay muchas personas haciendo cosas buenas y ayudándose. Mira, hay edificios que la gente ni cierra la puerta aquí, porque lo saben que son sus vecinos. Entra, mira, entra. Ay, ¿tú me entiendes? Así. Eso es bien importante, ¿tú me entiendes? Y se ha creado una desconfianza, tú sabes, pero también muchas personas haciendo muchas cosas. Mucha gente trayendo a sus familiares. Mira, yo estuve en una lectura de un libro de una joven, una señora que vive en Bruselas. Wow. La señora es de Cotuí. El sábado presentó su libro aquí en la Dirección de Cultura Dominicana. Yo me quedé maravillada como estaba la gente de esta provincia ahí. Hace 2 semanas, el primer cirujano de San Cristóbal, que es un trasplante de corazón, había como 3 eventos en la comunidad y ese evento estaba lleno de gente de San Cristóbal apoyando a ese señor. Porque también tú sabes que la gente de Boca Chica hace algo, yo estoy ahí. Porque es la unión, Zenaida, también, de que uno no pierde esa conexión con su gente. Yo tengo 20 años viviendo en este país y yo hablo con mis compañeros de la universidad todavía, y yo estudié en República Dominicana. Yo hablo con mis amigos de la infancia, yo mantengo esa conexión, que no es igual como si estuviera allá, no lo es, claro, pero sí mantengo la conexión. Tú le preguntas a mi hija cómo se llama la mejor amiga de tu mamá cuando tenía 15 años y ella te va a saber decir, sí, sí, porque yo le cuento las historias cuando mantenemos esa conexión. Hablando de conexión, tú eres activista comunitario. Tú trabajas en MNN, eres la directora de esta cadena y de las producciones. Estás como presidenta del Caucus, escritora. ¿Cómo tú unes todo esto en una sola persona? ¿Y cómo manejas tu día, mujer? Bueno, con mucha ayuda. No se puede hacer nada solo. Como te digo, he buscado ayuda en todo. Por ejemplo, cuando yo empecé Manhattan Neighborhood Network, yo estaba en el board,
tenía un programa de televisión. En el 2006 que me llaman y me ofrecen un trabajo. Yo estaba trabajando en Washington, en la Organización Nacional de las Mujeres, de National Organization for Women, que ahí tengo capítulos sobre mi envolvimiento a nivel nacional, ¿verdad? También trabajé para el medio ambiente. Y nada, todo eso se va y tú vas haciendo amistades. Y yo me considero una persona internacionalista. Yo soy dominicana, muy orgullosa, pero mis amigas mexicanas, ecuatorianas, salvadoreñas, es decir, que me he acostumbrado a ese ambiente. Y mi gente afroamericana, tú sabes, también los judíos, tengo mis amigas. Yo tengo 54 años en este país. Y lo mismo me pasa. Mis amigas de Boca Chica, todavía somos amigas. Mis amigas que tuvieron interna conmigo en el colegio San Benito Abad de San Pedro de Macorís, que tuve interna 3 años en ese colegio. Es decir, mis primas de cuando llegué aquí, porque tú sabes que a veces yo estuve ahora en San Francisco. Tengo familia, tengo una prima que está con un afroamericano en Oakland, que tiene 4 muchachos, 4 primos. Ahí estuve. Estuve recientemente en Atlanta, tengo otra prima en Atlanta. Es decir, pero nos mantenemos. Y así es la comunidad dominicana. Tú vas ahora a Atlanta, por ejemplo, y hay una comunidad ya de dominicanos allí. Sí. Tú sabes, Raquel Batista, sus padres se mudaron para allá. Wow. Y sí, entonces también, porque también hemos descubierto otros lugares dentro de los Estados Unidos. Ahora en Houston, Texas, hay muchos dominicanos también, y así, pero yo me he mantenido, como te digo, yo no tengo pena de pedir ayuda. Yo llamo a Carla Robles a cada rato, llamo a Dora, mi hija, a cada rato. Mira, se me trabancó tal y tal cosa. Claro. O estoy haciendo este capítulo y cómo hago esta frase, ¿qué tú crees? Lo busco en el diccionario, es decir, y te digo, duermo poco, que la doctora mía no le gusta eso, me dice, tiene que dormir 7, 8 horas. Duermo 5 si acaso, pero me levanto refresca, me levanto bien, porque yo duermo profundamente. Ay, pero encontré mi gemela en eso. Sí, yo sí. vivo diciéndole a la gente, tienes que descansar, debes dormir. Pero inmediatamente, como yo sé que me conocen, digo, yo no soy la mejor para decirte esto, porque sí, yo no duermo. Y mi cerebro vive creando cosas y pensando cosas. Y mira, por ejemplo, yo soy estudiosa. Hace poco acabo de hacer un curso de cómo funciona el cerebro. Con Wellington Peña, estoy muy envuelta con maestros de impacto. Es decir, me mantengo activa y siempre tengo un lápiz y cuaderno. Y una libreta. Una libreta. Me viene una idea. Mira, ahora yo venía pensando, que no se me olvide, algo que me acordé de algo. Digo, lo recuerdo. Claro. Plegando con mi memoria. Pero mira, soy muy cuidadosa con lo que veo en la televisión. Ya estoy que casi ni la noticia la veo, que yo soy con la noticia, saber, pero ya, tanta noticia negativa, veo lo positivo. Claro. Yo medito, eso me ayuda mucho. Yo sí, medito, hago mis meditaciones. Yo practico la metafísica de más de 30 años, ¿tú me entiendes? Vi una de tus amigas hablando de su espiritualidad. Estoy muy envuelta con esos grupos de, tú sabes. Es que eso, óyeme, nosotros no somos una sola cosa. Nosotros tenemos un lado espiritual. Claro. A mí me encanta la meditación. Claro. Yo necesito respirar. No el respirar lo normal, no, respirar conscientemente. Claro. A veces en mi casa piensan, ¿te pasa algo? No, no me pasa algo. Estoy respirando conscientemente. Claro. Sé lo que estoy oxigenando mi cuerpo. Exacto. Cuando hablamos de todas estas cosas que tú haces y que gracias a Dios sabes pedir ayuda, que no lo sabe hacer todo el mundo, sí. ¿Qué legado tú quieres dejar para las futuras generaciones cuando se menciona el nombre de Zenaida? Ay, no se rindan, no nos podemos rendir. Y se te cierra una puerta y se te abre en 2. Yo siempre he pensado eso. ¿Tú me entiendes? Porque yo jamás pensé trabajar en política. A mí me gusta organizar el inquilino, organizar la comunidad, bregar así. Y además, tú sabes las situaciones que tenemos con los políticos. Entonces no pensaba, eso se dio. ¿Por qué? Porque esas 2 personas políticas que yo he trabajado, David Duncan y el congresista Rangel, eran personas que tenían compromiso con la comunidad, con el pueblo, personas que tú sabías y que nos dejaban las ideas. Mira, cuando yo trabajé para la presidencia del condado con David Duncan, mi supervisora directa era Diane Morales, que falleció ya, porque hay otra Diane Morales que sí, toca ella, pero no son la misma. Y Diane, nosotros veníamos con una idea, claro que sí, inmediatamente, mira, vamos a hacer
tenemos que ir a hacer, vamos a decir, un foro en la comunidad. No, está bien. ¿Dónde lo vamos a hacer? Como sabíamos, decir, la gente no va a venir para acá, vamos a donde están la gente. Entonces lo hacíamos en una escuela de la comunidad, en una de las iglesias, donde fuese que sabemos que la gente iba a llegar. ¿Tú me entiendes? Y éramos 12, que éramos el enlace a la comunidad. ¿Tú me entiendes? Y así siempre, porque uno tiene que saber, no es un trabajo por un trabajo. Si tú no tienes ese amor por ayudar. Mira, yo recuerdo cuando yo trabajaba en la alcaldía, cuando ya David en alcalde, la comunidad peruana que tiene el Cristo Negro, ellos tenían años pidiendo permiso para hacer una procesión desde la calle 53, donde tienen una iglesia, hasta la catedral, y no le daban el permiso. Bueno, se reunieron conmigo, digo, pero si todo el mundo hace una caminata. Una caminata. Esa gente me adoran, los peruanos, principalmente los de Queens. ¿Por qué? Porque qué pesa darle un permiso, señores, si todo el mundo lo hace. Darle esas herramientas a nuestra comunidad. Sí, pero es algo que tú lo entiendes y lo ejerces, porque a veces pensamos solamente si se hiciera tal cosa, si hubiera la voluntad de hacer tal cosa, pero no lo hacemos. Entonces nosotros también podemos movernos y tú tienes esa particularidad, que tú puedes ver algo que se debe hacer, pero también te mueves a realizarlo. Ya para finalizar, Zenaida, hablemos nuevamente del libro. Háblame del lanzamiento, cómo será, dónde se podrá conseguir. Bueno, el lanzamiento, presentación va a ser el viernes 17 de octubre en la Dirección de Cultura Dominicana, que está en el 2406 de Ansel Avenue, entre las 180 y 179. Ahí vamos a estar desde las 6 de la tarde, un brindis, vamos a tener comida, vamos a tener charlas, vamos a poder hacer preguntas, vamos a tener varias invitadas que van a leer del libro, algunos de los capítulos, y entonces ya ustedes tienen una idea de todo. Me dio tiempo a escribir hasta de estas elecciones del 2025 en Nueva York. Ah, bueno, pues está bien, porque ya estamos, ¿verdad? Cerquita. Lo espero a todos. Claro que sí, todos estaremos. Y me dijiste que era una trilogía de libros. Sí, este es el primero. El otro viene un poquito más fuertizo. Ya lo adelantaste, sí, adelantaste. Bueno, porque tú sabes, esto tiene un poquito, es como una autobiografía, memorias de todos estos primeros años y algo más. Pero el otro va a ser un poquito más enfocado en la política, análisis político. Ya está escrito, nada más ahora bregar con la publicación y eso. Pero este me parece que es importante por la familia, la apertura y compartir con tanta gente bella que conocemos, que han compartido conmigo, tantas personas que hemos trabajado para que sea la comunidad dominicana que tenemos ahora, que no se toma decisiones aquí sin nosotros ya. Así es, me gustó eso. Somos demasiados y hablamos mucho, hay que estar en la línea. Claro. Estar en la línea de que las decisiones se tomen con nosotros ahí. Claro. Y que nosotros podamos también decir que sí y que no. No, y agradezco mucho también que, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer Dominicana está reconociendo a las mujeres dominicanas que están haciendo un trabajo aquí. Por ejemplo, a mí me dieron la medalla al mérito, mujer en el exterior. Y ahora viene el presidente que va a reconocer a otras mujeres y hombres también. Eso es importante porque estamos fajados aquí, pero ayudando bastante allá. Claro, es cierto. Zenaida, gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a ti. Bueno, señores, espero que vayan a este lanzamiento en octubre. Ya ustedes oyeron, el 17 de octubre en la Dirección de Cultura aquí en Nueva York. Pero si usted no llega a ir a Cultura o pasa cualquier situación, el libro estará en Amazon. O sea que también puede conseguirlo en Amazon. Aproveche, lea la historia de esta mujer. No espere que pase cualquier situación, hágalo ahora. Véale en la calle, dígale, Zenaida, vi tu libro, leí tu libro, me gustó tal episodio de tu libro, porque así es que nos apoyamos unos a los otros. Les doy las gracias a todo el que nos sintonizó. Si estás viéndonos a través del canal de YouTube, recuerda suscribirte al canal,
Dale a la campanita para que te recuerde cada vez que subimos un video nuevo. Si nos ves a través de, porque ya los podcasts se ven también, Apple Podcasts o Spotify, también comparte los episodios y suscríbete. Pero si nos estás viendo en televisión, sea en TV Quisqueya, sea en Telemedios Canal 8, sea en Mía Visión, donde sea, muchísimas gracias por tu sintonía. Nosotros nos vemos en el próximo episodio. ¿Por qué, Indira? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo. Mientras muchos hablan de automatizaciones y algoritmos, existe una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Dirigir personas es mucho más complejo en este tiempo. Las reinas del juego ya hablaron. Abrimos el tablero, movimos fichas y dejamos claro que la estrategia no es solo de máquinas, es humana. ¿Está tu empresa preparada para dirigir con estrategia? CEO Talk Innovation República Dominicana en este 2025 viene con una edición especial. Revelaremos lo que nadie te dice sobre el liderazgo en esta era de inteligencia artificial. Nos volveremos a encontrar este 8 de noviembre en el Hotel Catalonia, Santo Domingo. CEO Talk Innovation, República Dominicana.